Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto de Laboratorio de Electrónica A que consiste en el sistema de enfriamiento forzado. El proyecto es el diseño de un sistema de enfriamiento forzado cuya función es el encendido de un ventilador proporcional a los cambios de temperatura, lo cual se va a señalar mediante multímetros digitales y la integración de una alarma sonora para indicar los valores máximos y mínimos de la temperatura con histéresis. Para el control proporcional se utiliza el sensor LM35 para medir la temperatura. Se utiliza un OPAMP de ganancia 10 que va a entrar mediante la entrada no inversora y la entrada inversora conectada a una resistencia de 1K a tierra y una resistencia de 9K como retroalimentación para tener una ganancia de 10, como se puede apreciar. Luego pasamos por un seguidor de voltaje para controlar el voltaje, por el cual va a entrar a un OPAMP de ganancia de 1.04 positiva mediante la entrada no inversora y la entrada inversora conectada a 10K a tierra y una resistencia de 400 ohmios como retroalimentación, dando un voltaje de 4.2. Deseamos setar esto como una variable A. Luego, para la ecuación que tenemos, que nos dio en los cálculos, utilizamos un trimmer conectado a 5 voltios para arrojar un voltaje de 3.3 voltios. Pasando por un seguidor de voltaje, pasará a un OPAMP restador que se encargará de restar la señal A menos la señal B, que es 3.3 voltios, y la señal A es la señal del LM35 con una ganancia de 1.04. Una vez obtenido esta resta nos da 0.9, ya que está a 40 grados. Una vez hecho esto, va a pasar por un OPAMP de ganancia 3, que se va a encargar de multiplicar por 3 veces la señal de entrada por la entrada no inversora. En este caso 0.9 es amplificada 3 veces a 2.7 voltios, que es el voltaje necesario inicial para arrancar el ventilador. En la salida tenemos un Zener de 12 voltios, que se encargará de limitar el voltaje que va a ser suministrado al ventilador DC. Una vez hecho eso, se conectará mediante un OPAMP que va a encargarse de mandar el voltaje necesario idéntico al ventilador y un transistor 2N2222 que se encarga de suministrarle la corriente necesaria para que pueda funcionar correctamente el ventilador, ya que el OPAMP tiene una limitante de corriente. Para la sección de histéresis tenemos dos, uno que es el límite superior cuando es mayor a 72 grados y otro que es para el límite inferior, que es para 40 grados. En el caso de histéresis para el límite superior se activará cuando sea mayor a 72 grados y se desactivará cuando sea menor a 70 grados. Como voltaje de referencia teníamos que era 7.12. Para no utilizar un trimmer y desperdiciar mucha energía, decidimos utilizar un trimmer de 5 voltios que arroje 3.56 voltios, que va a pasar mediante un OPAMP de ganancia 2 a un total de 7.2 voltios. Luego que tenemos ese voltaje, vamos a pasar por un seguidor de voltaje para protección y vamos a pasar al OPAMP que se va a encargar de la histéresis, que en los cálculos nos dio como resistencia de referencia 9K y una resistencia de 100 ohmios, a la cual será conectada la señal del LM35 y el voltaje de referencia conectada a la entrada inversora. Como salida tenemos conectado un diodo que se va a explicar a continuación. Esto está correcto porque estamos a 40 grados y su voltaje es casi 0 voltios. Luego, para la histéresis del límite inferior, que se va a encender cuando sea menor a 3.38 grados centígrados y se va a apagar cuando sea mayor a 40 grados centígrados. En este caso, nuestro voltaje de referencia nos dio 3.8 voltios. Utilizamos un trimmer conectado a 5 voltios. Pasando a través de un seguidor de voltaje, pasamos al OPAMP de la histéresis, en la que nos dio los cálculos que la resistencia de referencia es 8.9K y la resistencia normal es de 100 ohmios. La señal del voltaje de referencia va conectada a la entrada no inversora mediante la resistencia y la señal de temperatura se conecta a la entrada inversora sin ninguna resistencia. Como salida se conectaron dos diodos que se encargará de que no haya corrientes de fuga de uno al otro, de otra histéresis, entre una histéresis y otra histéresis. Una vez teniendo eso, la señal va a pasar a través de una resistencia a un transistor 2N2222. La resistencia es para proteger que la corriente no dañe el transistor.
Se va a conectar a la fuente un diodo como señal visual y un buzzer como señal auditiva. Gracias. Implementación en protoboard. Para este caso, en la protoboard tenemos dos etapas. La primera etapa se encarga de controlar el control proporcional del ventilador DC. Esta se encargará mediante una temperatura de 70 grados centígrados, enviará un voltaje de 2.7 a 12 voltios al ventilador. En la parte superior tenemos la etapa de la histéresis, dividida en dos, como límite superior, que se encargará de activarse cuando sea mayor a 72 grados y apagarse cuando sea menor a 70 grados. Y como límite inferior de la histéresis, tenemos que cuando se va a prender cuando sea menor a 38 grados centígrados y se va a prender a 40 grados centígrados. En este caso se puede apreciar que estamos a una temperatura de 26 grados en la que se prende el LED del límite inferior porque es menor que 40.